Buenas noches, hermanos, que el Señor los bendiga, que Dios los bendiga hartamente en sus vidas. Amén. Estamos reunidos hoy, otra vez igualmente, para disfrutar de la palabra del Señor, para escuchar su hermosa palabra. Vamos primero a entrar en comunión con Dios por medio de una oración. Así que dispongamos nuestro corazón. Hermanos, venimos a la casa de Dios para deleitarnos en su presencia, para encontrar ese refrigerio, para encontrar esas fuerzas cada día más para sobrellevar las cargas en Cristo. Entonces dispongámonos para orar y darle al Señor la mejor oración desde el fondo de nuestro corazón, con todas nuestras entrañas, nuestra mente, alma y espíritu. Padre, te damos gracias por este hermoso día, Señor. Queremos hoy pedir tu bendición, Padre, y tu permiso para compartir y hablar y exponer tu palabra de verdad. Permite que tu Santo Espíritu haga la obra en cada una de nuestras vidas, en nuestros corazones, Señor. Que seas tú convenciéndonos de pecado, que seas tú, Señor, también mostrándonos la grandeza del reino de los cielos, la grandeza de Cristo, mostrándonos tu maravilloso amor, tu bondad, tu majestad, Padre. Permite que en este momento sea tu palabra predicada y compartida en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Amén. Bueno, amigos, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Génesis. Libro de Génesis, capítulo 9. Vamos a leer hoy el libro de Génesis, capítulo 9. Capítulo 9, verso 8 al verso 17. Y la palabra del Señor dice lo siguiente. Dios les habló otra vez a Noé y a sus hijos, y les dijo: Yo establezco mi pacto con ustedes, con sus descendientes, y con todos los seres vivientes que están con ustedes, es decir, con todos los seres vivientes de la tierra que salieron del arca, las aves y los animales domésticos y salvajes. Este es mi pacto con ustedes. Nunca más serán exterminados los seres humanos por un diluvio. Nunca más habrá un diluvio que destruya la tierra. Y Dios añadió: Esta es la señal del pacto que establezco para siempre con ustedes y con todos los seres vivientes que los acompañan. He colocado mi arco en las nubes, el cual servirá como señal de mi pacto con la tierra. Cuando yo cubra la tierra de nubes y en ella aparezca el arco, me acordaré del pacto que he establecido con ustedes y con todos los seres vivientes. Nunca más las aguas se convertirán en un diluvio para destruir a todos los mortales. Cada vez que aparezca el arco entre las nubes, yo lo veré y me acordaré del pacto que establecí para siempre con todos los seres vivientes que hay sobre la tierra. Dios concluyó diciéndole a Noé: Este es el pacto que establezco con todos los seres vivientes que hay en la tierra. Amén. Amén. Bueno, hermanos, maravillosa la palabra del Señor, ¿no? Nos habla directamente a nuestro corazón. Está hablando la palabra el día en que Dios hizo el pacto con Noé, después del diluvio. Cuando Noé salió del arca, después de que las aguas inundaron toda la tierra y toda vida terrestre fue destruida, excepto Noé, los animales que el Señor escogió y la familia, por supuesto, de Noé. Ellos salieron después. Cuando las aguas bajaron, salió Noé y su familia y comenzaron a poblar la tierra. Pero vean lo maravilloso que le dice Dios a Noé. He hecho un pacto con Noé y sus hijos, les dijo. Yo establezco mi pacto con ustedes y con sus descendientes y con todos los seres vivientes de la tierra, que nunca más volveré a destruir la vida o la tierra con las aguas. Esa fue la promesa del pacto que le hizo Dios a Noé, que nunca más iba a haber un diluvio como lo fue en la antigüedad. Y por señal y por confirmación de que la palabra del Padre se iba a cumplir, Dios puso el arco en las nubes, el arco iris.
para que cada vez que viniera lluvia sobre la tierra, y tal vez el Padre entrara en ira, apareciera el arco entre las nubes, y el Padre se iba a acordar del pacto que hizo con Noé y se iba a contener, no iba a volver a destruir la tierra por agua. ¿No? Maravilloso lo que nos está narrando la palabra del Señor en esta noche. ¿Por qué? Porque, amigos, vemos que la palabra de Dios se cumple. Ese diluvio fue una vez en la antigüedad. Hay pruebas arqueológicas que pasó. Y pasó, sucedió. La palabra de Dios es verdad, pasó. Pero ese fue el único diluvio que hubo. Hasta la fecha no ha habido otro diluvio. Hay tsunamis, hay huracanes, hay maremotos, pero nunca volvió a haber un diluvio como el del tiempo de Noé. ¿Y eso qué nos confirma? Que Dios cumple su palabra. Dios dijo, nunca más volverá a destruir la tierra por el agua, por un diluvio, y nunca más la volvió a destruir. Es más, Dios fue más allá y dijo, he puesto una señal en el cielo, el arco iris, para que vean que yo soy un Dios fiel y que cumplo mi palabra. Hermanos, esa palabra que le fue dada a Noé, hoy el Señor nos la está dando a nosotros. Si el Padre cumplió la palabra en ese entonces y la sigue cumpliendo, porque no va a haber un diluvio y nunca va a haber un diluvio igual que el anterior. Si Él cumplió esa palabra, hermanos, eso da testimonio de que todo lo que Dios dice se cumple. Amén, así es. Amén. Ahora mira la palabra de Dios para nuestras vidas. He aquí que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros para darnos vida eterna, perdón de pecados. Y en el libro de Juan, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que el mundo fuera salvo por Él, para todos los que creen en Él y tengan vida eterna. Esa es la promesa del Señor. Y si Dios cumplió lo que dijo en Génesis, el pacto hecho a Noé, hermanos, tenemos por más que seguro que Dios nos ha dado su perdón en Cristo Jesús. Amén. Y nos ha dado vida eterna. Gloria a Dios. Nos ha dado un reino celestial. Nos ha enriquecido en las cámaras celestes, como dice el apóstol Pablo, junto con Cristo. Nos ha elevado a la diestra del Santísimo. Es verdad. Cristo vino, murió, sufrió por nosotros, pero resucitó entre los muertos al tercer día. Y fue llevado a los cielos, a esperar a que sus enemigos sean puestos debajo de sus pies, como dice la palabra. Y un día volverá, dice en el libro Apocalipsis. Pero no va a volver para perdonar pecados, porque Él ya pagó por nosotros. Él va a venir por su iglesia, por su pueblo. Él va a venir con su galardón en la mano. Y si nosotros decimos que le creemos a Dios, entonces, hermano, tenemos que vivir de una manera que de verdad nuestra fe refleje, sea una fe verdadera, de la cual atestigua el apóstol Santiago en su carta. Entonces, si reconocemos que Dios cumple su palabra, hermano, ¿por qué estamos perdiendo el tiempo? Si decimos que creemos en Dios, si decimos que Cristo murió para el perdón de nuestros pecados y para darnos vida eterna, ¿por qué vivimos como si no hubiera pasado? ¿Por qué vivimos como si eso nunca ocurrió? Si pasó realmente. Cristo está a la diestra del Padre, lo dice la palabra de Dios. Por eso estamos leyendo en Génesis. Si Él lo cumplió en aquel entonces, lo va a cumplir ahora igualmente. Hermano, tienes una esperanza, una salvación que Dios te está dando. Y no es por tus méritos. No es por lo bueno que tú seas. No es por las obras que hagas. No. Es solamente por la gracia de Dios. Amén. Es solamente por la gracia
de Dios. No es por lo que tú hagas o tú quieras hacer, es por Cristo, es por el amor de Dios manifestado en la persona de Jesús. Por eso Dios nos está dando la salvación. Hermanos, entonces mira que tenemos algo para nosotros tener, como dice el apóstol Pablo, nuestra alma anclada. Nuestra alma anclada. Tenemos nuestra alma anclada. ¿Anclada en qué? En Cristo. ¿Anclada en qué? En la fe. ¿Y cómo aprendemos esa fe? La fe es un don del Espíritu Santo, pero ¿cómo la vivamos? Por medio de la palabra de Dios. Estamos leyendo el libro de Génesis. Eso pasó hace más de 4000 años y piola. Y nunca volvió a pasar algo semejante. O sea que lo que Dios dice es verdad. Creámosle a Dios. No dudemos de su palabra. No dudemos de sus promesas. Él nos ama demasiado. Nunca alguien te va a amar como Dios te ama. Nadie. Ni en los cielos, ni en la tierra, ni debajo en la tierra. Nadie te va a amar como Dios te ama. Entonces mira, hermano, las maravillas que tenemos de parte de Dios. Es un hecho que Dios nos va a dar el reino de los cielos. Ya lo dijo y lo va a hacer. Ahora nos toca a nosotros. ¿Le creemos a Dios? ¿Creemos en Cristo de verdad? ¿Creemos las promesas que Dios nos ha dado por medio de su Hijo? Díganme ustedes. ¿Creemos o no creemos? Amén. Sí creemos, porque Él cumple su palabra. Exactamente. Él cumple su palabra. Entonces, amigos, tenemos mucho por qué regocijarnos, ¿cierto? Tenemos muchas cosas que agradecerle a Dios, demasiadas. Y qué tan bonito es ver el agradecimiento, la gratitud que nosotros tenemos para con Dios por medio de Cristo Jesús. Si solo tomamos un momento para pensar todo lo que Dios nos ha dado y lo que Dios nos va a dar en la vida eterna, en el reino venidero, tenemos mucho de qué agradecerle. Tenemos muchas cosas de qué agradecerle. Amén. Amén. Entonces, amigos, tenemos que saber que la palabra de Dios se cumple verdaderamente como Él lo dijo y como Él lo ha de hacer. El Señor Jesús dice: aquí vengo pronto y mi corona conmigo. Pero así como tenemos una promesa que es el reino de los cielos, así también, querido amigo, el infierno es real. La condenación eterna es real. El llanto y el crujir de dientes del cual nos habla nuestro Señor Jesús para todo aquel que desobedece la voluntad de Dios es real. Entonces, si tenemos fe para reconocer todo lo que Cristo nos ha hecho, nos ha dado y nos va a dar en el reino celestial, también debemos creer que hay un infierno. También debemos creer que hay una paga por el pecado, y es la muerte. Hay dos caminos, no hay tres, no hay cuatro. Hay dos caminos. O estás con Cristo, o estás en contra de Cristo. Estás con Cristo, que es la vida, la luz, la vida eterna, o estás en contra de Cristo y estás bajo condenación por no haber creído en la palabra de Dios, por no haber creído en aquel que Dios escogió para morir por todos nosotros.
No es cuestión de que Dios, hay mucha gente, que Dios los perdone y tenga misericordia de ellos, que dicen que Dios es malo, porque Dios escoge a unos y los salva y a otros los manda a condenarse al infierno. Y mucha gente dice, Dios es malo. Amigo, Dios no es malo. ¿Sabes qué pasa? No conoces a Dios. Y tú no puedes hablar de lo que no conoces. Tal vez tengas una vaga idea, pero en sí no lo conoces. Es una blasfemia decir algo así. Dios condenó al pecado en la carne, como lo dice el apóstol Pablo. ¿Cierto? Por lo tanto, querido amigo, si tú sigues los caminos de la carne, si tú sigues en el pecado, vas a cosechar muerte. Vas a cosechar muerte, vas a cosechar juicio eterno en tu vida. Vas a cosechar juicio eterno en tu vida. Amén. Amén. Entonces mira, muchas veces estamos ahí para ver las cosas grandes de Dios, nos alegramos, de verdad nos gozamos en esa riqueza que Dios nos ha dado, pero dejamos de un lado también las cosas, o de las cosas que Él nos sacó a nosotros, y de las cosas que Él nos salvó. ¿De dónde nos sacó Dios? Dice el apóstol Pablo que Él nos trasladó del reino de las tinieblas y nos sacó y nos trasladó al reino de su Hijo amado Jesús. Nos dio vida, y no por nuestros méritos, no por lo que tú hagas, no, fue por la plena voluntad de Dios, que es buena y agradable. Amén. Hermanos, no es cuento. O estás en el camino correcto, o estás en el camino incorrecto. Ahora, Dios es la absoluta verdad. Cristo es la absoluta verdad. Y si Dios dice que ese es el camino, porque eso lo dice en el Salmo 1, Dios conoce el camino de los justos. Entonces, realmente, si estás andando en las sendas de la justicia, si estás andando en Cristo, Dios conoce tus obras, Dios conoce tus caminos, porque Él conoce, Él es justo. Y si Él te dice que eso no es así, ¿vas a seguir de terco, alegando a decir que no, cuando Dios ya te ha dicho que no es así? Si seguimos de tercos, vamos a cosechar ira, juicio sobre nuestra vida. Y nosotros solos somos los que nos vamos a condenar si no prestamos atención a la palabra dada por Cristo, por su Hijo amado Jesús. Hermano, el infierno es real, no es un juego. Dice en el libro de Apocalipsis que los libros se abrieron y delante del trono estuvieron todos los muertos, grandes y pequeños, delante de Él, delante del gran Dios. Y fueron juzgados los muertos conforme a sus obras. Los que hicieron lo malo para perdición y vergüenza, y los que hicieron lo bueno, perseveraron en hacer las cosas buenas, bien delante de Dios, heredaron la vida eterna. ¿En qué lado estamos? ¿En qué lado estás tú? Porque Dios conoce nuestros corazones. El Señor Jesús conoce tú qué estás pensando, en qué camino estás. Él lo conoce muy bien, no lo podemos engañar. No lo podemos engañar. Y como te digo, si Dios nos hace esas promesas tan grandes en la palabra, de que Él nos dio vida junto con su Hijo, ¿cómo no creerle? Si en toda la palabra está el testimonio de que Dios es firme, es fiel y es justo, y que cumple lo que dice, entonces, ¿cómo no vamos a creer a Dios? ¿Cómo no le vamos a creer? Amén. 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 Tenemos que perseverar, hermanos, cada día crecer en fe, cada día más animarnos en estos tiempos tan duros en los cuales estamos.
¿Será que realmente estamos viviendo por fe, en fe? ¿O será que estamos viviendo en una fe imaginaria? En una fe hipócrita, pero no en la fe de Dios, no en la fe de Cristo. ¿En qué lado estamos? ¿O estamos con Cristo? ¿Estamos con Dios? ¿O somos enemigos de Dios? Y Dios no quiere la muerte del pecador, como lo hablábamos la otra vez. Dios quiere que el pecador se arrepienta y tenga vida eterna. Esa es la voluntad de Dios, que tú te arrepientas de todos tus pecados y que aceptes el sacrificio de Cristo. No que lo aceptes porque ya Cristo vino y pagó por nosotros. No, que lo reconozcas. Que reconozcas ese gran sacrificio que hizo Cristo por ti, para darte vida eterna, para sacarte de la muerte, para sacarte de la oscuridad y para que tuvieras vida junto con Dios. Y como si fuera poco, vean esto, hermanos. En el Génesis leímos que Dios dio la señal de que su palabra se iba a cumplir, y fue el arco iris. En estos tiempos Dios nos da como señal al Espíritu Santo. O sea que es algo que no podemos decir, algo que no podemos negar. Es una verdad absoluta, Dios lo va a hacer. El infierno es real. El paraíso es real. La recompensa es real. Así como los castigos son reales. Y Dios nos habla hoy para que nosotros como pueblo podamos distinguir y discernir los caminos de Dios. Por el camino que es bueno, que es el camino de Jesús, que Él ya lo trazó, Él ya nos lo abrió a nosotros, para nosotros caminar por Él. Amén. Entonces, hermanos, tenemos muchas promesas. Mira, en la Biblia hay muchas promesas. Un ejemplo, un mandato con promesa: honrar a padre y madre, y tus días en la tierra serán Largos. alargados. Amén. Amén. Esa es promesa. Hay otros con promesa, igual, pero hay una promesa que sobrepasa todas estas. ¿Y cuál es la promesa? Cristo. Dios te ha dado vida eterna por medio de su Hijo Jesús, quien pagó por tus pecados, y por Él fuiste limpio, santificado. Por Él ahora puedes estar delante de Dios anhelando el reino de los cielos. No hay promesa más grande que esa, que la que Dios nos ha otorgado por medio de Cristo. Amén. No miremos, hermanos, las cosas terrenales. Fijémonos más en lo espiritual, en los cielos, como dice el apóstol Pablo. No pongamos nuestra vista en las cosas del mundo, en las terrenales, sino en las que son del cielo, donde está el Cordero de Dios, donde está nuestra vida, del cual va a venir nuestro Salvador. De allá tenemos que estar nosotros ahí mirando, atentos, buscando a Dios, buscando el reino de los cielos, como nos lo enseña nuestro Señor Jesús. Mira las promesas tan grandes que Dios nos ha hecho y que nos va a dar. No hay por dónde negar eso. No hay por dónde negar la verdad de Dios y las promesas de Dios, tan grandes y maravillosas para nosotros. Ahora nos toca a nosotros, como te digo, examinarnos y decir en dónde estamos o en dónde queremos estar. ¿En dónde queremos estar? Las cosas hay que tomarlas con seriedad, porque vamos a ser juzgados delante de Dios. No pienses que con tu manera de vivir o lo que tú hagas, pienses o hables, nadie está atento a lo que tú haces. No,
Hay un Dios que está por encima de todo, todo lo ve, todo lo escucha, todo lo escudriña, todo lo sabe. No podemos escondernos delante de Él. Y ese Dios es el que nos va a juzgar en el día del juicio. Ahora, la única manera de ser justificados delante de Dios, que es santo, justo, es haber sido rociados y limpiados por la sangre del Cordero de Cristo. En ese día no te va a salvar el carro, en ese día no te va a salvar las riquezas, es más, en ese día no te van a salvar las obras que hiciste, en ese día solo cuenta Cristo. ¿De verdad tienes a Cristo en tu corazón? ¿De verdad tenemos a Cristo en nuestro corazón? Para acercarnos confiadamente, como dice el apóstol Pablo, al trono de la gracia y pedir favor. Pedir que nos dé esa gracia para soportar la tentación y la maldad de este mundo que cada día se va acercando más a su fin. Vuelvo y te lo digo. Vas a estar de pie delante de Dios, no lo digo yo, lo dice la palabra. No solo tú, todo ser humano, desde la creación hasta el último momento en que se van a acabar las cosas, van a estar parados todos nosotros delante de Dios, esperando a ser juzgados, unos para vida eterna y otros para condenación eterna. ¿En dónde quieres estar tú? ¿En dónde estás tú en este momento? ¿En qué camino estás tú caminando? ¿En qué camino estás andando? ¿A dónde te estás dirigiendo? ¿Será que te estás dirigiendo a la vida eterna, de la que tanto predicas, de la que tanto hablas? ¿O será que aún así mismo predicando la vida eterna estás caminando en caminos de tinieblas, de oscuridad, de pecado? Y así prediques y hables de Cristo. Si tú no tienes a Cristo en tu corazón, querido hermano o amigo, ya sabes el lugar que te espera. Y ese lugar está adornado, sea para bien, para la vida eterna, o sea para condenación eterna. Amén. Amén. Bueno, hermanos, oremos. Dale gracias al Señor por la palabra. Amado Padre, Santo Dios glorioso, te damos gracias, Señor, por tu hermosa palabra, porque tú nos edificas, tú nos muestras, tú nos hablas, tú nos revelas a Cristo, Señor, de una manera formidable a través de tus escrituras. Padre, tú nos das fortaleza cada día más para seguir tus caminos. Permite que tu Santo Espíritu guíe nuestros corazones, Padre, por favor. Dispón nuestros corazones a escuchar tu voz de verdad, que no sea una voz fantasiosa, que no sea nuestra imaginación o nuestros propios deseos. Queremos escuchar tu voz, Padre, y ser guiados por ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén.